6 minutos. Vamos a hablar un poco de sanidad animal, ¿les parece? Sí. Tenemos en línea a Fernando Iparraguirre, que es médico veterinario. Mira, justo hablábamos de los veterinarios. Y es asesor técnico en animales de producción en Laboratorios Koenig, Sociedad Anónima. Y está en línea para Y es charlar vasco con nosotros. como vos. Y es vasco como yo, tenés razón. Esta semana entrevistamos muchos vascos. Sí. Es verdad. Hola Fernando, buen día, ¿cómo andás? Hola Carola, ¿qué tal? Buen día. Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien, gracias por charlar con nosotros. Espero no haberte hecho madrugar tanto el domingo. No pasa nada. Excelente, excelente. Se madruga siempre. Se madruga siempre. ¿Hace cuánto que trabajás en el mundo de la sanidad animal? Y hace 8 años ya. 8 años. 8 años en la parte directamente relacionada a la sanidad animal. Después, ¿Veterinario desde hace? Hace 10. Ok, excelente. Entonces, ¿tenés los años suficientes como para que te hagamos las preguntas de los no veterinarios? Acá siempre jugamos a somos los no agrónomos de la mesa, porque siempre el entrevistado es agrónomo, en general nosotros no. Esta vez somos el no veterinario y te vamos a hacer las preguntontas típicas. Quiero entender cuáles son hoy los desafíos o los principales desafíos que enfrenta la Argentina en términos de sanidad animal. ¿Qué panoramas es? Bueno, hoy yo lo que veo es la necesidad de producir más y mejor. Sí. En base a esto que venían hablando, precios de la carne, precios internacionales, demanda internacional, me parece que hoy es la llave, ¿no? Para el productor producir hoy con lo que tiene mayor cantidad de kilos y cosechar la mayor cantidad de kilos de carne por hectárea. Me parece que eso es la llave y es entender que eso requiere inversión y una de esas inversiones importantísimas es la sanidad, entre otras, ¿no? Pero la sanidad es una pata que a veces se menosprecia o se tiene como solamente la aplicación de vacunas, sí, o de alguna vacuna suelta, que a veces ni siquiera se da, pero no, son productos, medidas de control, de manejo, de bioseguridad, son muchas medidas que hay que tener en cuenta para que justamente evitar que los animales se enfermen, ganen más peso, estén mejor inmunitariamente y sanitariamente y obviamente produciendo mejor. Ok, siempre que hablamos de enfermedades en la ganadería surgen algunas, obviamente siempre hablamos de fiebre aftosa, que es como la que siempre está en boca de todos, pero además hay otras. Sí. Digo, ¿cuáles son el top 3 de enfermedades o al menos en las que trabajan controlando ustedes que se encuentran en el campo y que son ese desafío de la inversión en sanidad más allá del propio producto, como vos decías, sino también en los médicos, en el control, etcétera? Bien, mira, hoy en día te puedo nombrar que trabajamos nosotros día a día junto al veterinario y el productor, las carencias minerales. Hoy vemos que las carencias minerales son muy importantes, muchas veces se deja de lado. Es necesario suplementar, no solamente por el estado carencial, sino por los beneficios que genera los productos multiminerales en el animal, desde la mejora de inmunidad, mejora en la ganancia de peso, mejor desarrollo, mejores índices reproductivos. Desde ese punto la verdad que hay mucho para hacer y para mejorar. Y uno de los problemas principales que vemos nosotros hoy en día en el campo y sobre todo en la zona central del país, que es la zona con mayor cantidad de cabezas, que concentra el 70% de las existencias ganaderas, es la sarna bovina. La sarna se ha expandido y ha habido una explosión de sarna en los últimos años, que la vemos creciendo exponencialmente en cantidad de casos, y la verdad que sí, y genera muchas pérdidas para el productor. Muchas pérdidas para el productor y para la cadena, ¿no? ¿Están medidas esas pérdidas? ¿Se sabe cuánto se pierde en Argentina o es algo que como ni siquiera está tan seguido de cerca, no hay estadísticas? No, sí, se sabe, hay estudios de INTA, de CONICET, de universidades. Hoy en una enfermedad leve de sarna, un animal pierde 10 kilos aproximadamente. Wow. Y en una enfermedad grave pierde hasta 50 kilos. Claro. Si eso lo trasladas al precio hoy de la hacienda, del novillo, del INMAG, digamos, para hacer un promedio, la verdad es que la pérdida es bastante grande y hay animales que llegan a morirse de sarna. Claro.
por malos tratamientos, por no llegar a tiempo. Entonces, la verdad que la pérdida es muy grande y hay una pérdida muy grande en lo que es bienestar animal por la sarna. Fernando. Porque el animal... sufre, claro. Sí. ¿Qué tal? Sofía te saluda, Sí. buen día. Vos hablabas Hola, Sofía, a nivel local, por ejemplo, pero ¿te pasa lo mismo? ¿Te pasa algo similar a nivel regional? Porque el laboratorio Koenig tiene presencia en otros países, digamos, ¿es un producto que también te demandan a nivel regional o dónde estaría ahí la demanda puesta? Exactamente, como vos decís, Koenig está presente en toda la región y en muchas partes del mundo. De hecho, tiene filiales en Uruguay, en Brasil, en Panamá y en España, además de la central acá en Argentina. La realidad es que esa es otra problemática. No hay casos de sarna en la región o en otras partes del mundo. Son casos muy aislados porque requiere una temperatura y una humedad determinada, que justamente tenemos nosotros las condiciones, y hay países que la han erradicado, después han vuelto a tener, han vuelto a erradicar. Pero bueno, no es una enfermedad que sea transversal a todas las regiones o a todos los continentes. ¿Y por qué ¿no? en Argentina como se ve esta expansión? ¿Qué tiene o qué hace de distinto? Bueno, como te decía, la temperatura. Que no hace, claro. ¿No? Claro, porque es una enfermedad bien marcada del frío, de los climas fríos templados. Si bien estamos viendo muchos casos en verano, está habiendo un aumento de casos en verano que nos lleva a hacer ensayos, a ver cómo se manifiesta esa sarna en el verano. Eso estamos trabajando mucho adentro del laboratorio, estamos trabajando con universidades y con entidades científicas para estudiar esto, para ver los tratamientos y demás. Pero principalmente es un parásito externo y es de climas fríos templados. Claro. Por eso se da en las partes centrales del país, sobre todo en Buenos Aires, y principalmente el pico de la enfermedad se da en el invierno. ¿Cómo se trata la sarna? Ahí viene la preguntonta del no veterinario. Bancame en esta. Mira, tenés mucha cantidad no mucha cantidad de tratamientos. Básicamente tenés 3 grandes tipos de tratamientos. Unos con baños de inmersión o de aspersión, que es el baño de inmersión son como unas piletas, imagínate unas piletas largas y finitas, donde la vaca se cae, se zambulle, en fin, y de ahí se pone en contacto con producto, y eso es un tipo de tratamientos. Después con inyectables, que eso había ayudado a disminuir mucho los casos de sarna. Mira. Con ivermectina, por ejemplo. Uy, que escuchamos hablar tanto en pandemia de la ivermectina. Exactamente, la ivermectina es un antiparasitario que en su momento dio muy buenos resultados. Hoy se ve resistencia, sobre todo a lo que es parásitos internos, a la ivermectina. Y en el caso de la sarna se ha utilizado mucho. Hoy ha reducido su efectividad para tratar la sarna, la ivermectina. Y después está los purones. Purones, nosotros desde Koenig, con un producto que se llama Dardox, somos el primer producto aprobado en esta forma de aplicación, que es derramando sobre el animal un líquido, un producto. No había ninguno aprobado para sarna, porque es muy difícil tener una buena efectividad con ese tipo de aplicación. Bueno, nosotros con investigación, desarrollo, pruebas y demás, lo logramos y generamos un producto altamente efectivo con este método de aplicación, que te imaginarás que es muy, muy sencillo, ¿no? Porque con una pistola, con una jeringa, se aplica sobre el animal y listo. ¿Se produce acá? Y otra cosa, sí, se produce acá en Argentina. Koenig es un laboratorio nacional. ¿Y se exporta? Que ha evolucionado. Y estamos en vías de registro de exportación. Claro. Sí. Ok. Ibas a decir otra cosa, pero y te bueno, corté. Asociándolo con la charla que tenías antes con Nicolás, una de las características de Dardox, más allá de su alta efectividad, probada por nosotros, probada por Senasa. Senasa exige altos estándares de eficacia para probar productos herbicidas, te pide el 100% de eficacia. Entonces nosotros con este producto llegamos a esa eficacia, y después probada a campo, ¿no? Por ensayos internos y por el productor, que me parece que es la
la barrera filtro grande. más importante. Claro, ni El hablar. filtro grande, el productor y el veterinario, y la verdad que es un producto que se ha incorporado en los calendarios sanitarios del productor. Fernando. Pero linkeándolo con lo que hablabas con... Sí, discúlpeme. Sí, cerrá, tranquilo, cerrá. Así cierro, que linkeándolo con lo que hablaban con Nicolás. Sí. Tardox tiene la característica de que tiene solamente 5 días de retiro en carne. O sea, es un nivel de retiro en carne, es decir, lo que queda del residuo de una carne muy, muy bajo. Y esto es con lo que hablaban antes, del tema del residuo, en este caso de cloranfenicol, Sí. antes fue de fluazurón, que son distintas drogas, que son drogas que por ahí tienen retiros más largos, que hacen que cuando el animal llegue a faena tenga todavía esos residuos en carne. Bueno, este producto tiene muy pocos días, entonces te da mucha versatilidad en el manejo para mandar esos animales a faena. Fernando, ¿cómo estás? Acá Tomás Rivas te saluda. Te quiero preguntar, Hola, Tomás, precisamente por riesgo para los humanos, más allá de lo que quede de residuo en la carne, que ya me decís que en 5 días se elimina, la enfermedad, ¿qué riesgos conlleva? ¿Qué cuidados hay que tener? Por la enfermedad, por la sarna bovina. Exacto. Particularmente. Sí, no es una zoonosis, no es una enfermedad que tengamos que tener en el tratamiento o en el manejo de los animales algún cuidado particular. Así que en eso no, siempre obviamente es recomendable como una buena práctica utilizar. Uy, se nos fue. lo perdimos. Por la sarna se puede llegar a infectar. Ahí está. Hola. Ahora sí, te Ahí escuchamos perfecto, volviste. Ahí está. No, te decía que la sarna no es zoonótica. Ujú. Por ende no hay de qué es decir, no se preocuparse en ese transmite. sentido. En principio no, pero bueno, es una buena práctica siempre utilizar guantes cuando uno está tratando a algún animal con esta enfermedad. Utilizar guantes y algún tipo de protección personal siempre es una buena práctica porque puede haber infecciones secundarias y demás. Fernando, Pero digamos, no es un riesgo para la salud pública. Bien. Fernando, la última, y te corremos un poco quizás a la coyuntura más actual, tiene que ver con las nuevas normativas que se han aprobado en el último tiempo de lo que tiene que ver con la importación de productos veterinarios de países considerados equivalentes. Digamos, ustedes como una firma que produce aquí en Argentina y que es nacional, ¿cómo los impacta esa medida? Sí. En principio no hay grandes ingresos. Desde que se notificó de esta medida no hay grandes ingresos de productos. Pero bueno, la verdad que Konig tiene una trayectoria muy, muy grande en el mercado, con productos históricos muy reconocidos. La gente del campo que está escuchando habrá escuchado de Bactrovet, sí, Gripondin, Diafin. Son productos, la verdad que reconocidos por su calidad. Así que, como te decía, Konig tiene una trayectoria muy grande, de más de 45 años en el mercado, con productos de calidad, muy asociado a la calidad. Entonces, me parece que hay características para hacer frente a estas cuestiones coyunturales. Pero hoy todavía no hay un gran ingreso masivo de productos que afecten a lo que es la producción nacional en cuanto a fármacos veterinarios, ¿no? Excelente. Son muy puntuales. Gracias, Fernando, por la charla. Muchas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes. Abrazo y buen domingo. Ahí hablábamos con otro vasco en la mesa, con Fernando Iparraguirre, médico veterinario y asesor técnico de animales de producción en Laboratorios Konig.